Familia y adicciones. En este tema vamos a ver cuál es la relación que tiene la familia con el consumo de adicciones hasta llegar al punto de que se genere una adicción y también cuál es el papel que desempeña en el tratamiento de las adicciones. Y bueno, para empezar vamos a hablar sobre las funciones generales de la familia. Pues la familia es el principio del tejido social, es decir, de las familias es que se compone la sociedad. Por lo tanto, se dice que cuando tengamos familias más saludables o familias con mayor calidad, vamos a tener una sociedad con miembros más saludables y pues con una mayor calidad. También la familia es la que nos permite acoger al otro, es decir, nos da seguridad personal y respeto por nosotros mismos y también un sentido de pertenencia. La familia es el grupo al que de manera automática vamos a pertenecer y al cual nunca vamos a dejar de pertenecer, independientemente de cómo me sienta yo identificado con mi familia o cómo me sienta yo, pues dentro de mi dinámica familiar, en cuanto a mi rol o mi función, siempre voy a pertenecer a la familia. Aunque yo salga en busca del pertenecer a otros grupos, no dejo de pertenecer a la familia de donde provengo. Entonces, esto es una de las cosas que nos da de manera inerte. Y pues bueno, también la familia nos da esta respuesta a preguntas existenciales, es decir, de dónde vengo, quién soy, cuáles son mis valores o principios que me han formado desde pequeño. Y bueno, también la familia es nuestra principal fuente de transmisión de valores, normas, límites, confianza, derechos y responsabilidades. Este tipo de cosas, conforme nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, llega a tener ciertas modificaciones o también pueden llegar a ser reforzados lo que se nos estableció desde el principio en la familia. Y también la familia es de donde nosotros aprendemos a convivir. Si pertenecemos a una familia en donde la comunicación es muy sana, es muy saludable, o tenemos una buena comunicación, tenemos la libertad de poder expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros ideales, pues vamos a ser personas que por el exterior de nuestra familia se nos haga más fácil tener nuevos vínculos, el pertenecer a otro tipo de grupos o socializar en general. Y por el otro lado, si tenemos familias con una comunicación eh, pues no buena, una comunicación limitada, a lo mejor con normas sumamente rígidas para poder expresarme, pues voy a ser una persona que se me va a dificultar generar nuevos vínculos, nuevas relaciones, o que voy a tener más sentimientos a lo mejor como de vergüenza, de culpa o un poco de inhibición para poder relacionarme en la sociedad en general. Y bueno, también la familia es un complejo de roles y funciones. Esto es de manera biológica, económica, espiritual, educativa, social, solidaria y psicológica. Por lo tanto, en la medida en que las familias no cumplen con estas funciones básicas, van a surgir en los individuos más carencias emocionales, sociales, morales, intelectuales y hasta física. Y la razón principal o la razón general o más frecuente del consumo de sustancias es exactamente esto, las necesidades básicas insatisfechas. Y entonces las personas tienden a refugiarse en el consumo de una sustancia para poderse sentir mejor consigo mismo y con todo esto que la familia no llegó a satisfacer o a cumplir. Y bueno, existen las familias disfuncionales. A mí me gusta decir que ninguna familia es disfuncional, ya que todas las familias funcionan de alguna u otra manera. No todas funcionan igual, no todas funcionan a lo mejor de una manera saludable, algunas funcionan a pesar de los obstáculos o problemas que tienen, pero todas funcionan. Generalmente se decía que las personas que eran más susceptibles a caer en un consumo de sustancia eran miembros de familias disfuncionales. Pero bueno, con el paso del tiempo se ha comprobado esto, de que no, las familias no son disfuncionales, pero sí se encontró ciertas características en las que coincidían las familias de donde provenían estas personas que generalmente tendían a consumir. Y bueno, las características que pueden hacer más susceptibles a tener miembros en la familia con algún consumo de sustancia son principalmente la incapacidad de dar un sentido de pertenencia, es decir, no me siento a gusto con mi familia, me siento excluido, me siento segregado,
o familias con límites inadecuados, y esto puede ser por ambos polos. Los límites generalmente son estas normas o reglas que nos establece la familia y pueden ser límites sumamente flexibles y liberales a una manera exagerada, en donde no se rija o no se establezca ningún tipo de autoridad o de responsabilidad o de respeto también, o por el otro lado pueden ser límites estrictos a una manera sumamente rígida, lo cual también nos va a llevar a tener ciertas necesidades insatisfechas o ciertos sentimientos que nos lleguen a ser partícipes de un consumo. Entonces, por ambos lados puede haber una cierta influencia a llegar a caer en un consumo. También son familias con ausencia del sentido de responsabilidad y de respeto, familias con necesidades emocionales básicas insatisfechas, que era lo que les mencionaba hace un momento, y también familias que no protegen a sus miembros o por el otro lado, que los sobreprotegen. Y esto va junto con la ausencia del sentido de responsabilidad y respeto. Generalmente cuando las familias tienden a sobreproteger a sus miembros, pues les están quitando esta parte de enseñarse a ser responsables y enseñarse a respetarse a sí mismos y a respetar a los demás. También son familias con ambientes fríos, hostiles o incluso violentos. Puede ser aquí violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, emocional, económica, etcétera. Y bueno, también son familias con serios problemas de comunicación y especialmente con los sentimientos y las emociones. Eh, no quiere decir que todas las familias que presentan este tipo de características ya por ende van a tener miembros o un miembro que consuma alguna sustancia y que caiga en una adicción. Eso no quiere decir, pero sí los hace más susceptibles. Entonces, hay que estar atentos en esto. Si vemos una familia o si estoy dentro de una familia que tiene algún tipo de características, pues bueno, ahí me puedo dar cuenta de a lo mejor de la razón de por qué hay cierto consumo de sustancias dentro de la misma. Y bueno, las adicciones y el consumo de sustancias han existido desde hace muchísimos años, pero ¿qué pasa? Las familias actuales de las personas con adicción continúan presentando la misma configuración que a tiempo atrás. Pues bueno, actualmente continúa siendo usual tener familias con la típica organización y dinámica, es decir, alguno de los padres, ya sea papá o mamá, ausente, y el otro papá o mamá sobreprotector. Y quien resulta ser el afectado, el que está justo en medio, bueno, es el hijo o los hijos. ¿Y qué pasa? Vemos el consumo de la sustancia como el único síntoma visible, es decir, la familia puede tener un sinfín de problemas dentro de su dinámica, pero el foco de atención se va a quién es el consumidor de la sustancia. Es como, no sé, a lo mejor papá y mamá están en pleito y están entre que se divorcian o no se divorcian, pero eso no es lo importante es que el hijo está consumiendo alcohol o el hijo está consumiendo algún tipo de droga. Cuando si nosotros nos ponemos a analizar la situación, probablemente la razón de esto sea el ambiente familiar y por eso es que el hijo tiende a refugiarse en el consumo de una sustancia. Pero no es importante atender lo que pasa en la dinámica familiar, es importante atender qué es lo que pasa con el consumo. Ese es el pensamiento que se suele tener. Y entonces por eso lo ven como el síntoma visible. Nos damos cuenta de que algo está mal o algo está pasando cuando vemos que tenemos un miembro que consume. Y muchas familias tienden a negarlo, tienden a preguntarse, ¿es que por qué? ¿Por qué tomas? ¿Por qué consumes? ¿Por qué esto? Y a veces la respuesta está tan frente de nuestros ojos y no nos damos cuenta. Entonces, bueno, otra cosa que ha pasado es que se ha identificado el síntoma durante 3 generaciones o más. Actualmente, ya no es solo que la adicción o el consumo surgió de un miembro de la nada, ya nos damos cuenta que a lo mejor si el hijo consume, pues papá también consume, pero a lo mejor a papá no lo hemos identificado como una persona con adicción. Y esto pasa por lo mismo que les menciono, la misma negación de que hay un problema, es como de, no, pues es que papá solo consume en fiestas o solo consume cuando está estresado como para relajarse. Y en realidad si nos ponemos a ver, es que el papá también tiene un consumo alto en cuanto a cantidad o frecuencia y eso también ya lo podemos tomar como cierta adicción. Y va para atrás, a lo mejor la abuela o el abuelo, etcétera. Y solo menciono a esos miembros por dar un ejemplo, pero puede ser distintos miembros de la familia. Entonces, bueno, se ha encontrado eso, que ya no es solo uno, ya viene de varios miembros de la familia en varias generaciones y también
se encuentran que a lo mejor y no todos los miembros o no más de un miembro consume alcohol, pero sí hay miembros con conductas compulsivas. Es decir, a lo mejor solo un miembro de la familia es el que consume alcohol o el que consume algún tipo de droga, pero hay otro miembro de la familia que compra todo lo que se le ponga enfrente y no nos damos cuenta de que ya es adicto a las compras. O tenemos otro miembro de la familia que le gusta apostar. O tenemos otro miembro de la familia que está sumamente metido o ya está generando una adicción en cuanto a su entrenamiento físico. Y son personas adictas al gym o a ciertas sustancias que llegan a meter a sus cuerpos para poder tener cierta apariencia. También personas a lo mejor que están sumamente obsesionadas con el tema de la religión, personas con conductas compulsivas en cuanto al sexo, etcétera, personas adictas al celular, a los videojuegos, qué sé yo, pero son cosas que como nosotros no vemos que haya una sustancia de por medio inmersa, no las tomamos como adicción, pero estas también pueden ser adicciones, adicciones psicológicas. Y entonces es lo que se ha encontrado, que ya en las familias ya no es solo un consumo a sustancias, ya también hay otro tipo de conductas compulsivas y eso también nos habla de que a la dinámica familiar ha afectado a más de uno de los miembros. También se encuentra que ahora el consumo o el caer en una adicción se está presentando en edades más tempranas. Ya lo podemos ver hasta en niños de edad de primaria. Y esto es muy lamentable, pero es algo que en la realidad está pasando. Entonces, hay que estar cuidadosos a no regular o a no normalizar este tipo de conductas en los niños, ¿no? Y también ahora vemos el consumo como un fenómeno cultural de pertenencia. Ya está tan normalizado el consumo de ciertas sustancias que ya lo vemos como algo natural, como algo normal de, bueno, si voy a una fiesta, a la fuerza tiene que haber alcohol o a la fuerza tiene que haber tabaco, pues marihuana o algún otro tipo de sustancia. Y ya lo vemos tan normal que generalmente de nuestro consumo va a depender si nos incluyen o nos excluyen en ese grupo. Y a lo mejor sí, el grupo no nos segrega, pero a lo mejor yo personalmente me siento incómodo al ser el único que no estoy consumiendo. Entonces consumo para sentirme con un poquito más de confianza al convivir. Y entonces, o sea, llega también a ser alarmante esta conducta de cómo nosotros estamos normalizando el consumo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el alcoholismo en las familias, cómo es que esto afecta. Y el alcoholismo es denominada la enfermedad familiar por dos razones principales. La primera es que se encuentra una tendencia familiar para desarrollar la enfermedad, es decir, en muchas familias hay más de un enfermo alcohólico. Ojo aquí, aunque en muchas familias hay más de un enfermo alcohólico, en muchas familias no se han dado cuenta que precisamente hay más de uno. Y es lo que les mencionaba hace rato, como a veces tendemos a justificar el consumo de ciertos miembros de la familia por X y razones, pero en realidad es que sí, ya es algo que es como una tendencia. Y bueno, también el alcoholismo de un miembro afecta a toda la familia. Y esto no solo entra en el alcohol, entra en cualquier adicción a sustancia. No solo es el problema quien consume, no solo es afectado quien consume, y no solo debe estar en tratamiento quien consume, esto es familiar, esto engloba a más de un miembro de la familia y bueno, por eso es que se le denomina una enfermedad familiar. Se han hecho diversos estudios o se han analizado tantos casos del consumo de sustancias que, bueno, se ha podido encontrar como una cierta lista de características de los hijos adultos de alcohólicos. Y bueno, aunque el sufrimiento de este tipo de situaciones se manifiesta de diferentes maneras, los hijos de alcohólicos parecen tener ciertas características en común, que son las siguientes. Presentan baja autoestima, se desalientan fácilmente, tienden a deprimirse con mayor frecuencia, tienen dificultades para expresar lo que piensan y más aún lo que sienten, tienen cuadros de ansiedad, capacidad de desarrollo emocional y realización obstruida en su vida, se juzgan y se exigen con mucho rigor, les cuesta trabajo mantener relaciones íntimas, reaccionan exageradamente ante estímulos o situaciones que no tienen el control, son sumamente responsables o, por otro lado, irresponsables,
tienen tendencia al consumo de alcohol, sentimientos de culpabilidad y vergüenza y generalmente tienen un descuido educativo. Si ustedes se fijan, estas características que encontraron en hijos de adultos, de personas que consumen alcohol, son las mismas o gran parte de ellas las que mencionamos cuando hablamos sobre la función de la familia en general. Y entonces aquí podemos ver que realmente hay una relación de las funciones de la familia y de las necesidades básicas satisfechas con cómo se desarrolla el miembro a futuro. Entonces, no quiere decir que todos los hijos de personas que consumen alcohol tengan esto, pero yo les aseguro que sí van a coincidir al menos con una, dos, tres o algunas pocas de estas características. Y entonces aquí nos damos cuenta del por qué tiende a haber esta tendencia de cómo los hijos pueden volver a caer en un consumo a raíz de que los papás también son consumidores, porque pues son personas que tienen este tipo de características o que están presentando este tipo de rasgos en su personalidad. Y bueno, ¿cómo afecta el alcoholismo en la relación de pareja? Pues en múltiples ocasiones el comportamiento de consumo de alcohol de uno de los miembros de la pareja está mediatizado por la conducta del otro, por las actitudes que genera, por las contingencias que emplea o por las circunstancias que lo rodea. Fíjense que, aunque sea difícil de creer o que a lo mejor es como raro de escuchar, hay ocasiones en que el consumo de una persona o de un miembro de la familia, en este caso estamos hablando de la pareja, a veces el consumo de mi pareja a mí me beneficia en cierta manera. Y se los voy a poner con un ejemplo muy claro en un estudio que les voy a presentar a continuación. Este estudio se llamaba Si no tomara él. Y bueno, es un estudio que se realizó en la comunidad de Comitán, Chiapas, en donde se entrevistó a 10 familias aproximadamente con una entrevista profunda y aquí se buscaba cómo se relaciona el consumo del alcohol con las relaciones de pareja. En esta investigación lo que más impactó fue los resultados que dio en cuanto a la perspectiva del consumo, la perspectiva de los padres de familia y la perspectiva de las madres de familia. En la perspectiva masculina, los hombres ya consumían antes de casarse. Ellos tenían un mayor consumo que la mujer, tanto en cantidad como en frecuencia. El consumo de ellos aumentó conforme los hijos crecieron y usaban el consumo como estrategia para satisfacer sus necesidades. Y estas necesidades generalmente eran necesidades emocionales. Ellos mencionaban que cuando consumían eran más desinhibidos y tenían otro tipo de acercamiento con su pareja. También, por otro lado, usaban el consumo de alcohol como una justificación del maltrato hacia su pareja. Es decir, aunque fueran hombres con cierta personalidad o con ciertos rasgos de agresividad o de autoridad extrema, cuando ellos tomaban y tenían estos comportamientos agresivos o comportamientos, pues sí, violentos con su pareja, ellos justificaban su actitud porque tomaban. Era así como de, sí, es que te pegué, pero es que estaba borracho, sí fui grosero contigo, pero pues veme cómo estaba. Entonces, bueno, estamos hablando que el problema no era el consumo de alcohol, sino que ya venía por ende detrás de, pero ellos lo usaban como justificación. También ellos usaban el consumo de alcohol para influir en el comportamiento de su pareja. Es decir, las mujeres no consumían porque los hombres tomaban el papel de consumidor y de ejemplo. Es decir, ellos decían, es que no, tomar no es fácil y veme a mí cómo me pongo y yo no quiero que tú te pongas así y yo me voy a sentir mal mañana y tú tienes que estar bien. Entonces las mujeres no tomaban porque los hombres se ponían como vivo ejemplo de lo que no debían hacer. Y pues las mujeres les hacían caso, ¿no? Y bueno, también mencionaban que ellos consumían para poder ser vistos como varones auténticos, ¿no? Para poder tener esta etiqueta de masculinidad. Y varios de estas personas que entrevistaron, varios de estos hombres decían que ellos, pues no era que no les gustara tomar, pero a lo mejor no eran personas que tomaban tanto, no eran personas que tomaban tan seguido, pero ellos se tuvieron que ver obligados, literal lo mencionan como obligados a consumir a tal grado porque los atacaban, porque los etiquetaban con adjetivos relacionados con la feminidad, porque eran segregados de los grupos, porque eran excluidos, eran mal vistos, se burlaban de ellos y entonces ellos
ahora sí que ya no podían con tanto bullying y tuvieron que aumentar su consumo para poder ser bien vistos ante los varones de la comunidad. Estamos hablando de que es una comunidad rural y una comunidad en donde está sumamente arraigado todavía este tema del machismo. Pero bueno, esto no solo puede pasar en este tipo de comunidades, también puede pasar en diversas partes del mundo, en comunidades urbanas. Pero bueno, ahí sí que estaba muy, muy, muy arraigado esto. Por otro lado, en la perspectiva femenina, fíjense que ellos veían el consumo como la fuente de las dificultades, es decir, a lo mejor la familia tenía muchísimos problemas económicos, a lo mejor de comunicación, de convivencia, pero todo era por culpa de que el marido tomaba. Y era lo que decían las esposas, es que yo sé que todos mis problemas seguirían si él no tomara. Y viene la segunda característica, que ellos mencionaban que el dejar de consumir era el curarlo todo. Entonces ellas pensaban eso, sí, a lo mejor mi marido nos violenta físicamente, a lo mejor no les pone atención a los niños, a lo mejor no convivimos como familia en ningún día de la semana, pero si él no tomara, todo estaría bien. Si él no tomara, nuestros problemas se acabarían. Y de ahí viene el nombre de esta investigación, de si él no tomara, la vida sería maravillosa, cuando en realidad pues nos damos cuenta que no, o sea que el problema viene desde atrás por otro tipo de razones o necesidades no satisfechas, pero ahora sí que viene lo que les mencionaba, de el consumo como el síntoma visible. Entonces, a lo mejor tenemos un desastre familiar, pero nuestro foco de atención se va al consumo. Y entonces a veces hay que atender todo ese desastre familiar también para poder más fácil atender el consumo. Y bueno, las mujeres tenían un consumo restringido, lo que les mencionaba por parte de sus maridos. Ellas no consumían antes de casarse y ellas también temían ser etiquetadas, porque ellas decían que la ausencia de consumo era sinónimo a una buena mujer. Es decir, podían ser malas mujeres por otro tipo de razones, pero si no consumían, ellas eran etiquetadas como buenas mujeres. O por el contrario, podían ser muy buenas en general por otro tipo de razones, pero si ellas las veían consumiendo, automáticamente ya eran etiquetadas como malas mujeres, eran mal vistas. Entonces, bueno, aquí pasaba de manera contraria, ellas no tenían que tomar cuando ellos sí tenían que tomar. Y bueno, también veían el consumo de su marido como algo bueno, porque ellas veían y ellas se daban cuenta que cuando el marido tomaba, en ocasiones o a lo mejor en ciertos momentos podían tener un mayor acercamiento emocional y sentimental con ellos, que era lo que mencionaban también los hombres, que ellos se sentían más desinhibidos, un poco más libres para expresar sus emociones y sentimientos, y esto las mujeres, las esposas, lo veían como algo bueno. O sea, a lo mejor durante toda la semana no me la llevé bien con mi marido, me hablaba mal o nos peleábamos mucho, pero cuando él tomaba y le llegaban estos ratos de sentimental, de cariñoso y de romántico, bueno, se compensaba todo el mal de toda la semana porque teníamos estos ratitos buenos. Y por eso muchas mujeres no tenían problema con que su marido tomara, porque eran los únicos momentos en que ellos tenían una comunicación de pareja saludable. Y bueno, esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta porque a veces podemos estar justificando el consumo de alcohol por el beneficio que estamos obteniendo a través de esto. Y bueno, este fue datos de este estudio, pero aunque haya sido una comunidad pequeñita, yo estoy segura que muchas de estas cosas siguen pasando en diversas partes del mundo, como les comento. Y bueno, ¿cuál es el funcionamiento familiar en el tratamiento de las adicciones? Pues vamos a ver cuál es la influencia y el poder que tienen las familias para poder llevar un tratamiento adecuado. El abordaje terapéutico ecológico de las adicciones es familiar, es médico, interdisciplinario, integral, multimodal, humanístico y de largo plazo. Hay que tener paciencia cuando se va a llevar un tratamiento para adicciones. Hay que tener en cuenta que no es solo el paciente, no es solo la persona que consume y que se va a necesitar del apoyo y de la intervención de diversos especialistas dependiendo cada caso de consumo. Si ustedes se fijan en esta imagen,
es una imagen de estimación porcentual de la responsabilidad o del rol que le corresponde a cada parte del tratamiento. Y bueno, si nos damos cuenta, en la parte más grande tenemos a la familia, que está marcado con la letra F. La familia, ahí mismo dice, es la base del tratamiento y le corresponde aproximadamente el 90% del tratamiento. Arriba de la familia tenemos a los médicos, que son el 9%, y en la puntita tenemos al paciente solo con el 1%. Y ustedes pueden pensar, ¿por qué? Porque si el del problema es el paciente, porque si él es el que consume, le toca tan poquito porcentaje de responsabilidad. Bueno, porque estamos hablando de que es una persona enferma y que en la mayoría de los casos son personas que no se dan cuenta de que tienen un problema. Entonces, ustedes imagínense si le dejamos la mayor responsabilidad o una responsabilidad mucho más grande a una persona que ni siquiera se ha dado cuenta de que tiene un problema, pues por ende el tratamiento va a fracasar. Y si estamos hablando, como ya lo vimos a lo largo de lo que les he explicado en este tema, que la familia es quien nos influye de manera más impactante para nosotros caer en un consumo de sustancia, pues la familia también va a ser la fuente de donde nosotros vamos a poder obtener esta seguridad. Por esto es importante que la familia también sea parte del tratamiento. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, uno no se puede aliviar en el mismo lugar en donde se enfermó. Entonces, la familia tiene que sanar en conjunto con el paciente para que el tratamiento sea óptimo. A los médicos también les corresponde hacer su parte. Si nosotros tenemos una buena atención médica, vamos a poder tener una mayor atención más completa. Y esto, como les digo, va a depender de las necesidades de cada paciente. Pueden necesitarse desde médicos generales, médicos especialistas, ya sean, no sé, cardiólogos, psiquiatras, fisioterapeutas también de repente, porque a veces el consumo llega a ser tan excesivo que empieza a haber fallas en nuestra movilidad, en nuestra coordinación motriz. También pueden ser nutriólogos, los enfermeros, obviamente, psicólogos, etcétera. Va a depender de cada caso, pero es importante no centrarnos solo en una sola atención médica para que nuestro tratamiento esté más completo. Y bueno, cuando la familia y el médico cumplen con esta responsabilidad en cuanto al tratamiento, créanme que va a ser mucho más fácil que el paciente cumpla con ese 1% que le corresponde y pues por ende el tratamiento va a ser un poco más fácil de llevar, no va a ser tan complicado porque esos tratamientos, además de ser largos, llegan a tener diversas complicaciones, pero bueno, va a ser que sea un poco menos complicado y que también pues tenga un mayor resultado, un mayor impacto en el paciente, que es lo que estamos buscando. Generalmente, la desinformación, las creencias erróneas, los prejuicios, mitos o tabúes, así como los sentimientos de culpa, la inmadurez y la coadicción, entre otros trastornos que se pueden presentar, suelen impedir que la familia desarrolle una cabal conciencia del fenómeno adictivo y se comprometan genuinamente con el proceso terapéutico. Muchas veces, por este tipo de cosas que pueden estar inmersas en el sistema familiar, es que los tratamientos no funcionan, porque le impide a la familia comprometerse con ese porcentaje que le corresponde. Y bueno, se desarrollan también algunos síndromes dentro del entorno familiar. Los principales son los que les presento a continuación. El primero es la negación. Y yo creo que es una de las cosas que más frecuentemente pasa cuando vemos a un miembro de la familia que está inmerso en una adicción, que tiene un consumo ya exagerado, elevado, ya es dependiente de la sustancia y aún así nosotros no aceptamos que tiene un problema. Y entonces, imagínense, si nosotros por fuera no aceptamos que esta persona tiene un problema, pues mucho menos quien lo está padeciendo va a poder darse cuenta, ¿no? Porque nosotros somos como esa perspectiva de donde ese miembro de la familia se puede refugiar para poder cambiar su visión en cuanto a la situación. Entonces, bueno, la negación es una de las que más frecuente pasa. El poseso es que los miembros de la familia se encuentran mentalmente poseídos por el adicto. Esto lo voy a ejemplificar con algo que comúnmente pasa, no sé, por ejemplo, el hijo es quien consume la sustancia, el hijo es la persona con adicción a drogas y la mamá y papá lo quieren ayudar, pero le tienen miedo. Y entonces tienen miedo que se haga algo, tienen miedo que les haga algo,
tienen miedo que puedan perjudicarlo y entonces prefieren seguir haciendo caso a lo que el hijo dice dentro de su adicción para poder mantenerlo de alguna manera bien y ellos también mantenerse de alguna manera bien o de alguna manera segura. Entonces, esto es cuando están mentalmente poseídos por el adicto, o sea que a final de cuentas el adicto es quien tiene el control de la situación. También hay una inversión de la relación de poder, un poder manipulatorio del adicto. Es muy parecido al poseso, pero en esto se encuentra mucho lo que es la manipulación, los chantajes. No sé si han escuchado de casos que a lo mejor de personas con adicciones que las llevan a recibir una atención o lo que se conoce comúnmente como los anexos y cuando de repente van a alguna visita o cuando salen del anexo empiezan estos sentimientos o estos chantajes de ay, no quiero volver ahí me tratan mal, aquí me están matando, no sé, no me dan de comer, etcétera. Entonces, como en la familia se generan estos sentimientos de culpa o estos sentimientos de sobreprotección, pues imagínense cuando ven a la persona que llevaron a pedir ayuda, le están diciendo todo esto. Entonces llegan a manipular el tratamiento y en realidad no es que esté pasando eso, en realidad es que la persona está recibiendo una buena atención, pero obviamente él va a hacer todo lo posible para seguir inmerso en su consumo. Y bueno, también se puede generar una coadicción, de esto les voy a hablar un poquito más adelante. Y también hay una inconsciencia de la enfermedad. Es muy parecido a la negación, solo que en la negación ya nos dimos cuenta, pero no lo aceptamos. Y en la inconsciencia de la enfermedad no nos hemos dado cuenta de que hay un problema. Estamos tan inmersos también en esta coadicción que nosotros tampoco nos estamos dando cuenta de que hay un problema que atender. Y también puede haber una adicción familiar múltiple que viene un poquito relacionado con lo que les mencionaba de la naturalidad que le damos al consumo. Vemos a lo mejor familias con más de algún miembro o con diversos miembros que consumen y como es algo ya que lo podemos ver como algo normal o natural, pues cuando tenemos a alguien con un consumo un poco más elevado, no nos damos cuenta de que ya está cayendo en una adicción, sino que lo vemos como, ah, pues sí consume un poquito más que los otros, pero todo está bien. Y no, es que ya hay una adicción familiar múltiple y pues no nos damos cuenta, o estamos en negación, ya nos dimos cuenta, pero no lo hemos aceptado. Y bueno, en cuanto a la coadicción o la codependencia, ¿a qué se refiere esto? Bueno, la coadicción es el mantenimiento, sostenimiento o apoyo inconsciente e involuntario de la conducta adictiva por parte de uno o más familiares, quienes suelen tener las siguientes características conductuales. ¿Por qué se le llama codependencia? No es codependencia a la persona, es codependencia a la adicción de la persona. Y aquí viene lo que les mencionaba también hace un momento. A veces estamos tan inmersos en esta adicción que no nos damos cuenta, por eso dicen que la coadicción es inconsciente e involuntaria y también vamos a ver qué estoy obteniendo yo a raíz de esta adicción de, por ejemplo, de mi pareja, que me hace seguir sustentando este consumo de manera involuntaria, que es lo que pasaba con lo del estudio que les mencioné hace un momento. Sí veían que el marido tenía un consumo excesivo, sí veían que estaba mal, sí veían que había una probable adicción, pero como en estos ratos me trata bien, pues entonces está bien que tome. Ahí se genera una coadicción, una codependencia a la adicción de la otra persona. Y bueno, suelen tener las siguientes características conductuales las personas coadictas. Con frecuencia, aunque conscientemente los miembros de la familia desean y buscan la recuperación de su ser querido, inconscientemente llegan a sabotear su recuperación. El proceso de tratamiento es tan amplio en cuanto que abarca a la familia también o a los miembros que estén cercanos a la persona que consume, que muchas veces cuando dentro del tratamiento se encuentra la razón o las diversas razones de por qué se llegó a presentar un miembro con una adicción, y se empiezan a señalar otros miembros de la familia con estas conductas compulsivas, con estas conductas a lo mejor no adecuadas que llegan a ser susceptibles a la persona que caiga en una adicción, no queremos aceptar la culpa, no queremos que el foco de atención se venga hacia nosotros. Es decir, como no, yo estoy bien, él es el que consume, yo estoy bien. Entonces, nos aterra
aceptar esa responsabilidad y nos aterra sanar también esa parte de nosotros que intentamos sabotear el proceso. Esto es inconsciente, no es intencional, pero también tiene mucho que ver con que nosotros aceptemos esta parte de responsabilidad y a veces nos cuesta mucho trabajo y entonces viene el sentimiento de la negación y pues bueno, por eso a veces se llega a sabotear su recuperación. Son familiares que al principio están súper dispuestos a ayudar a su miembro, al miembro que van a atender y ya en cuanto empieza a haber movimientos en la dinámica familiar, ya cuando empieza a adquirir responsabilidades en el proceso, empiezan a abandonar el proceso, empieza a ser inconsistente, su asistencia o empiezan a caer en conductas a lo mejor de desinterés. Y bueno, también, este es un ejemplo, por ejemplo, van sacando de los problemas en los que se mete a la persona adicta, no permiten que asuma las consecuencias de sus actos o caen una y otra vez en sus chantajes emocionales, los que les mencionaba hace rato. Entonces, si vamos a hacer algo para poder tener un tratamiento óptimo, también tenemos nosotros que dar el ejemplo de que la persona que consume la sustancia se haga responsable de eso. No por eso vamos a estar sacándolo de los problemas en los que se mete o estar asumiendo las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque más que ayudarlo, lo vamos a dañar más, porque le estamos otra vez quitando este sentido de responsabilidad y de respeto. Entonces, a veces las familias prefieren hacer eso en lugar de dar el ejemplo con sus propios actos. También intentan proteger o disculpar ocultando el problema, diciendo que está enfermo. A lo mejor la persona que consume sustancias tiene un mal comportamiento, tiene acciones o conductas que pueden llegar a ser agresivas, pero en lugar de aceptar y decir, sabes qué, estás mal, te voy a ayudar, vamos a hacer esto, empiezan a justificarlo con que, ay, pobrecito, es que está enfermo, es que él no entiende, es que él es alcohólico y pues él ya no está bien. No, no es el actuar adecuado que debemos de tomar. O también buscan controlar su tiempo libre. A veces es parte de la negación el no aceptar que hay un problema, que hay una enfermedad. El hecho de decir, no, es que él está bien, es que como él no ocupa su tiempo en otra cosa, por eso nada más está pensando en tomar. Pero si lo pongo a trabajar, si lo pongo a que me ayude aquí en la casa, si lo pongo a hacer deporte o etcétera, se le van a quitar esas ganas de tomar. Y no, lo que estamos provocando es que la adicción siga ahí, que aumente esa necesidad de satisfacción o que muchas veces traslademos la adicción de sustancia a la adicción o la dependencia a otro tipo de actividades. Y entonces estamos provocando que la persona solo, como dicen, solo se está tapando el sol con un dedo y pues no, la adicción sigue ahí y podemos llegar a tener otro tipo de conductas autodestructivas. Y bueno, hay que ser muy conscientes de que la familia también está enferma y en muchas ocasiones se cree sumamente sana. Piensa que solo él es el enfermo, lo que les mencionaba hace un momento, y bueno, el ambiente hace al adicto y su familia mantiene la adicción, más se cree que él usa drogas voluntariamente y puede salir de la adicción fácilmente cuando se lo proponga. Va de la mano con lo que les mencionaba hace un momento, el el no darnos cuenta, perdón, de que hay un problema y decir, no, pues es que es cosa de que él se ponga a hacer otra cosa y va a dejar de consumir y pues no, las cosas no son así tan fácil. ¿Cómo es el papel de la familia en el tratamiento? Bueno, la recuperación de la familia del adicto es sumamente necesaria para poder sanar de manera integral todo el daño producido por la adicción en el sistema familiar. Al principio, el codependiente está tan obsesionado con ayudar a su adicto que necesita apoyo para poder enfocarse en sí mismo y comenzar su proceso de recuperación. Esto es, si estamos hablando de que generalmente de la familia proviene la susceptibilidad o la vulnerabilidad para poder caer en una adicción y que la familia es parte fundamental del tratamiento, yo necesito sanar como miembro familiar para poder ayudar a la persona que consume. Y este es un error que se comete en muchísimas ocasiones. Tendemos a focalizar solo la atención en el consumidor de la sustancia y entonces dejamos de lado
a los demás miembros de la familia. Me dejo de lado yo, que soy quien está buscando ayuda para él. Pero lo que les mencionaba, ¿qué va a pasar cuando la persona que consume tiene su tratamiento, sale de su tratamiento y lo regresamos al mismo ambiente familiar hostil, al mismo ambiente familiar violento, al mismo ambiente familiar con las necesidades básicas insatisfechas? Va a volver a caer en lo mismo. Entonces, por eso es importante sanar de manera familiar para nosotros poder tener un ambiente más favorable para cuando la persona que consumía algún tipo de sustancia regrese a un ambiente más adecuado para su recuperación. Y entonces esto nos va a evitar tener recaídas o nos va a evitar que otro miembro de la familia caiga en otro consumo. Generalmente en los grupos de ayuda para este tipo de situaciones mencionan dos conceptos básicos. Uno de ellos es el desprendimiento emocional. Este desprendimiento emocional que es, bueno, habilita al codependiente para poder ejercer y brindar el amor que él siente por el adicto. No implica necesariamente una separación física. Ayuda a los familiares a ver su situación realista y objetivamente. Permite establecer límites sanos y con claridad y firmeza. Este cambio de actitud es que la persona adicta enfrenta las consecuencias de sus actos y perciba que no tiene la opción de seguir manipulando a la familia. Muchas veces el sabotaje del tratamiento no se viene con una intención mala o con una intención de no acepto mi responsabilidad. Puede pasar también el lado opuesto. Quiero ser tan responsable que quiero que la persona que voy a ayudar esté bien, pero entonces yo no estoy forjando los límites que necesito para ayudarlo a ser responsable de su consumo. Y a veces se puede entender con el hecho de ser duro, de ser desinteresado con la persona, de alejarnos físicamente y no, es poder tomar esta distancia para yo no verme inmerso en el tratamiento de él de una manera perjudicial. Es decir, te dejo a ti en este lugar para que puedas sanar, pero yo también me voy a sanar de esta situación para cuando volvamos a estar juntos podamos estar en un mayor ambiente, pues más ameno de convivencia y que no haya estos sentimientos de culpabilidad o de vergüenza. También, bueno, lo hacemos que pueda ser una persona que enfrente las consecuencias de sus actos y también vamos a disminuir las manipulaciones. Entonces, bueno, esto es sumamente importante, establecer este límite, este desprendimiento emocional para que tampoco nos afecte de una manera negativa ver a la persona en su tratamiento. Poder saber que él está bien y que va a poder salir adelante, pero al mismo tiempo yo salgo adelante también de la misma situación. Y bueno, el siguiente concepto importante que se menciona en el tratamiento es el concepto de amor duro o amor sano. Y bueno, a veces como familiares el cariño puede evitar que pongamos los límites adecuados para protegernos o para evitar colaborar con la conducta adictiva. El amor de la familia combinado de manera balanceada con la firmeza necesaria para establecer límites saludables es una herramienta vital en el proceso de convivir con una persona con adicción, que esto es algo que comúnmente suele pasar. Cuando tenemos un miembro de la familia que cae en una adicción, generalmente se vienen sentimientos de culpabilidad, de irresponsabilidad y de vergüenza, y tendemos a compensarlo con una sobreprotección durante el tratamiento. Y esto solo nos va a interrumpir el tratamiento, no lo va a obstruir, por lo mismo que estamos favoreciendo a la conducta adictiva. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba empezamos, volvemos a hacer a la persona irresponsable, volvemos a hacer que no se den cuenta de las cosas. Entonces, es importante tener un acercamiento sano con el miembro de la familia que voy a ayudar, pero también hay que poder establecer los límites adecuados. Ya hablamos al inicio, no límites flexibles, no límites extremadamente rígidos, hay que encontrar el balance.
Y bueno, durante el tratamiento es una de las cosas que nos ayudan a formar y aprender cómo podemos establecer estos límites de manera adecuada para poder ayudar a la persona que vamos a atender. Y bueno, esto no está peleado con el amor, no está peleado con los sentimientos, con las emociones, al contrario, es sumamente importante y creo que es bueno tomarlo como una oportunidad de si en el pasado yo me privé o tuve una mala comunicación en cuanto a mis emociones y sentimientos, pues ahora lo voy a hacer para poder favorecer el ambiente durante el tratamiento y también mejorar la dinámica familiar. Y bueno, como les comento, en esta etapa se manifiestan emociones y sentimientos que son comunes en la mayoría de las familias y pueden ser confusión y ansiedad, temor al juicio social y familiar, sensación de fracaso como padres o como pareja, temor a enfrentar los problemas dejándolos al equipo clínico o a los profesionales a cargo. Eso también es una de las cosas que pasa común, que es yo no me meto, yo fallé y yo prefiero mejor que lo atiendan quien lo tiene que atender y no. Estamos hablando de que si la familia es este sustento, si la familia es de donde nos tenemos que agarrar para poder salir de esta situación, pues no se vale dejarlo solo a cargo de los médicos porque ya vimos que solo les corresponde un porcentaje muy pequeñito durante el tratamiento. Entonces es importante asistir a recibir ayuda independientemente de la actitud de la persona con la adicción. A veces, la persona que consume, que tiene esta adicción, está tan inmersa en su problema y que no se da cuenta y evita ser atendido, evita empezar un tratamiento, pero eso no quiere decir que las demás personas, los demás miembros de la familia no se atiendan, porque también están siendo afectados, ya lo vimos, es una enfermedad familiar. Entonces, a lo mejor cuando yo voy y me trato y tengo una sanación y tengo un tratamiento, eso me puede dar las herramientas adecuadas para poder acercarte a ti como persona con adicción a llevar un tratamiento también. Entonces, no hay que esperarnos a que sea atendido la persona que sufre la adicción. Hay que ser atendidos en el momento en el que yo veo y en el que yo me doy cuenta de que lo necesito. Y también, si la persona que es atendida para su consumo sale del tratamiento y se encuentra bien, pero yo todavía no me encuentro bien, yo todavía siento que necesito más atención, yo me sigo atendiendo, ¿sale? Entonces, esto es, aunque es un trabajo en conjunto, también hay que verlo de manera individual, hay que satisfacer las necesidades individuales porque esto nos va a traer mayores resultados y mayor comodidad y aprendizaje de este proceso. Y bueno, para esto las intervenciones familiares en el tratamiento de alcohol y drogas se dividen en tres tipos principales. El primero es trabajar con los miembros de la familia para promover el ingreso y compromiso de los consumidores de sustancias al tratamiento, que es lo que le comento. Cuando nos resulta sumamente difícil llevar al adicto a un tratamiento, bueno, entonces la familia empieza a trabajar para adquirir estas herramientas y estrategias para poder lograr llevar a esta persona a recibir atención. El otro es la implicación conjunta de los miembros de la familia y parientes que abusan de sustancias en el tratamiento. Es el trabajamos todos juntos, se atiende a la persona que consume y también se atiende a la familia. Y el tercero son las intervenciones destinadas a apoyar a los miembros de la familia afectados por el uso indebido de sustancias en un pariente. Esto es cuando el adicto ya está en un tratamiento o cuando no se le pudo ingresar, bueno, pues la familia de todas maneras recibe atención para poder sanar todo lo que le afectó el abuso de la sustancia de esta persona. Y en cuanto a la recuperación, bueno, pues hay que aprender a dejar atrás la historia. La persona que consume sustancia tiene que aprender a hacer esto, hacerse responsable de sí mismo en el presente, no cargar con el hecho de yo fui alcohólico, yo fui drogadicto, yo consumía, etcétera. Todo eso se tiene que sanar y se tiene que aprender durante el tratamiento y bueno, ver el presente como una oportunidad para poder continuar de una manera diferente con nuestro transcurso de nuestra vida. Y también cada miembro de la familia es importante que se vea con sinceridad a sí mismo y que cambie lo que tenga que cambiar. La aceptación es una de las cosas
que nos va a ayudar a favorecer muchísimo el tratamiento, si no es que la principal. Uno no puede cambiar, uno no puede sanar mientras no acepte que tiene un problema. Entonces, bueno, si hay que cambiar algo para poder mejorar, pues hay que hacerlo. No basta con que la persona deje su adicción, es necesario que cada uno eh, y la familia en su conjunto aprendan a vivir y a relacionarse sanamente. Entonces, es lo que les mencionaba, no vamos a tener a la persona que consume sustancia en una recuperación, en un tratamiento, cuando al salir va a regresar al mismo ambiente. No nos va a servir de nada haber hecho el tratamiento. Va a haber recaídas o puede haber otro miembro que caiga en un consumo. Entonces, bueno, por eso es importante sanar todos en conjunto y también tener en cuenta que puede haber recaídas, puede haber riesgo de recaídas o de deserción, puede haber momentos en que se quiera dejar el tratamiento. Hay que ser consciente de eso, porque es un proceso largo y es un proceso difícil. Pero entre mayor apoyo, entre mayor red de apoyo tengamos en cuanto a la dinámica familiar, va a ser mucho más fácil cumplir con el tratamiento completo y va a ser mucho más difícil que haya una recaída mientras todos sigamos pues sanando de una manera adecuada. Y a veces las recaídas las llegan a tomar como un fracaso total del tratamiento y no hay que tomarlo así, porque las recaídas en realidad son otro punto de partida. Ok, cuando una persona que sale de un tratamiento recae, no hay que verlo como que, ay, no funcionó, el tratamiento no funcionó. No es más de lo mismo, es otro nuevo punto de partida. Vamos a ver en este punto qué fue lo que lo hizo volver a caer, qué fue lo que falló, qué fue el punto donde se desestabilizó, para a partir de ahí poder iniciar otro tipo de ayuda, otro tipo de apoyo. Pero partimos desde un nuevo punto, no estamos regresando al inicio. Entonces hay que tomarlo en cuenta y a lo mejor estas recaídas nos ayudan a reforzar más lo que se trató desde un principio. Y bueno, pues para terminar, ¿cómo podemos prevenir de manera familiar las adicciones? Pues bueno, 3 puntos básicos, que puede ser enfocar la acción preventiva en la familia y no únicamente en el sujeto presuntamente vulnerable, estar todos atentos a cada miembro de la familia. Promover activamente la madurez de la personalidad en el individuo y en un entorno familiar social de manera saludable. Y por último, promover el aprendizaje de hábitos, actitudes, patrones de conducta y estilos de vida saludables. Bueno, si nosotros tomamos estos puntos como referencia, pues vamos a hacer que los miembros de nuestra familia cada vez sean menos susceptibles a caer en un consumo adictivo de alguna sustancia. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero estos datos les sean de suma ayuda y pues muchas gracias.